tienen hasta cierto punto vinculación con los haces descendentes. Todos los haces ascendentes, el propósito es, por lo menos, principalmente, mantener dos sistemas, un sistema de dolor y un sistema de propiocepción consciente, para, independientemente de cualquiera de los dos tipos de sensibilidad, tanto de dolor y temperatura como de propiocepción consciente, lleguen a la corteza sensitiva primaria, porque ambos tipos de sensibilidades llegan a la misma corteza sensitiva primaria. El propósito es que esta corteza sensitiva primaria, a través de conexiones anterógradas con la corteza motora primaria, fomentar la salida de básicamente todos los haces descendentes, pero en particular dos, que son el haz córtico-espinal, el principal descendente, y el haz espinal, y el resto de los otros haces que ya vamos a ver cuando veamos en la siguiente clase los haces descendentes. Lo ideal sería no utilizar un texto como que para leer que los haces ascendentes son fulano, sultano y mengano y estudiarlos por separado, porque con honrosísimas excepciones las lesiones de la médula espinal suelen detrimentar o suprimir o por lo menos disminuir en cierta forma la interpretación tanto del dolor, la temperatura y la propiocepción consciente. Pero por ejemplo hay enfermedades como que muy puntuales, por decirles un ejemplo, la tabes dorsal, que es una enfermedad que solamente altera el funcionamiento de las columnas blancas posteriores y por lo tanto al hacerlo anula la sensibilidad ascendente de propiocepción consciente. El resto es básicamente todos los haces ascendentes se lesionan por cualquier tipo de lesión, incluso minúscula, de la médula espinal. Cabe recalcar que cualquier lesión de tipo traumática generalmente suele provocar, si no es una sección de una hemimédula en relación con la otra, casi siempre producen una sección medular completa. Al producir una sección medular completa, lesionan obviamente la entrada y obviamente la ascendencia de los fascículos que van hacia arriba, para la redundancia, y obviamente los fascículos de regreso, que son los que descienden o van directamente de arriba hacia abajo. Pero para que entiendan mejor el funcionamiento de la médula espinal, ascendentemente hablando, la idea es comenzar a hablar por separado de cada una de las fibras que van ascendiendo. Entonces comencemos utilizando prácticamente el mismo orden que se suele utilizar en la mayoría de textos, en particular en el de Carpenter, que sigue siendo el texto base en básicamente todas las universidades. Tenemos el primero, que es el cordón blanco posterior. Este cordón blanco posterior, que está dividido en dos fascículos, antiguamente llamados, aunque todavía se mantienen los epónimos de fascículo medial o de Gol y fascículo lateral o de Burdach, estos se encargan de dirigir hacia arriba la interpretación de propiocepción consciente. Esta propiocepción consciente, a su vez, la podemos dividir en calidades o subtipos por separado de cada una de las interpretaciones de la propiocepción consciente. Entonces tenemos en primer lugar la presión. En segundo lugar tenemos el tacto epicrítico, que es el tacto fino. Tenemos también la posición articular. ¿Alguien tiene más marcadores? Sí, pero la posición articular, la dirección de movimiento, la vibración, la discriminación táctil de dos puntos y la estereoestesia. ¿Sí? Estereoestesia ya vimos que es la habilidad que tiene cualquier parte de la piel, independientemente del uso de la interpretación visual. Por ejemplo, si alguien me hace un gráfico atrás en la espalda, obviamente la estereoestesia analiza más o menos la forma
o la textura o el dibujo o lo que me están haciendo en la espalda o en algún sitio que yo no pueda realmente visualizar. La presión es la capacidad de sentir una presión adecuada, la palabra mismo lo dice. El tacto epicrítico es la facilidad que tenemos para entender a través de la corteza sensitiva primaria de que lo que estamos haciendo es colocando este marcador en los dedos, y obviamente ese tacto epicrítico, que es un tacto fino, porque sabemos que vamos a escribir, obviamente a eso me refiero con tacto epicrítico. La posición articular es básicamente la capacidad que tenemos para, estando con los ojos cerrados, alguien viene y pasivamente me flexiona el codo sobre el brazo, y obviamente yo sé que el brazo está flexionado sobre el codo. Eso es posición articular. Dirección de movimiento es básicamente el interpretar la presión, pero no solamente cuando presionamos en forma estática, sino cuando dirigimos la presión en el sentido de movimiento. A eso se refiere con dirección de movimiento. Vibración, la vibración es probablemente, junto con la discriminación táctil de 2 puntos, las dos calidades o cualidades por separado dentro de la propiocepción consciente que se suelen perder más rápidamente, y en particular después de los 70 o 75 años, y también en particular en enfermedades, y en particular, vale la redundancia, en una enfermedad que ustedes verán cuando vean, qué sé yo, parásito, o vean infectología, o vean enfermedades tropicales, y que es obviamente la tabes dorsal, que es una enfermedad que detrimenta o disminuye o anula básicamente toda la interpretación de propiocepción consciente que va ascendiendo por los cordones blancos posteriores, o sea, por Gall y Burdach. Ahora sí, a la parte anatómica propiamente dicha, o neuroanatómica propiamente dicha. Si nosotros dividimos la médula espinal en segmentos, para en cada grupo de los segmentos que voy a dividir, permitir el ascenso de tanto Gall y Burdach, entonces vamos a dividir a una médula que comenzará en el dermatoma S4 y más o menos, no más o menos, exactamente hasta el dermatoma T7. ¿Sí? Entonces, entre el dermatoma S4 hasta el dermatoma T7 se va formando todo lo que tiene que ver en relación con el fascículo de Gall. O sea, toda la interpretación de propiocepción consciente, de tacto, presión, vibración, discriminación, bla, 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 asciende entre S4 hasta T7. Pero, obviamente, Gall se formará entre S4 hasta T7. Pero eso no significa que él, como Gall, siga subiendo, obviamente, hasta llegar al núcleo de Gall que está en el bulbo raquídeo. Porque obviamente, a pesar de que ya no se forma, pero sigue ascendiendo. Pero al ir ascendiendo, va perdiendo fibras en forma de colaterales que se van quedando en ciertas láminas, como ya vamos a ver. En cambio, entre T6, que está inmediatamente por encima de T7, ya empieza a formarse Burdach, y por lo tanto Burdach es el que llevará toda la información de T6 hacia el dermatoma C2 con relación de la propiocepción consciente entre el dermatoma T6 hasta el dermatoma C2. Y obviamente hará lo mismo, obviamente ya se forma y asciende entre T6 y C2 el fascículo de Burdach, con el propósito de por aislado terminar en el bulbo también en un núcleo que está al lado del de Gall y que será el núcleo de Burdach. Creo que es sencillo. Ok, ahora, dentro de las dos calidades que les dije, que son básicamente como que las más fácilmente dañadas, por decirlo así, en particular en los ancianos después de los 70 o 75 años, y en enfermedades como la tabes dorsal, tanto la vibración como la discriminación táctil de 2 puntos, la que más se suele dañar en la mayoría de los casos entre vibración y discriminación es la discriminación táctil de 2 puntos. Esta discriminación táctil de 2 puntos significa utilizar, yo siempre me olvido traer las cosas para explicarlas, háganme acuerdo en algún momento. Imaginémonos que esto es un compás. Todo compás tiene, como los compases que uno utiliza cuando hace dibujo gráfico, dibujo técnico en el colegio o en la escuela, tiene pues obviamente una punta y un sitio donde pone el lápiz.
Pero el compás que utilizamos los neurólogos, es básicamente un compás con dos puntas que no ofrecen como que una punta hincante, vale la redundancia, sino más bien una punta roja. Entonces el propósito es aplicar presión, pero sobre un músculo X, Y o Z, para ver cómo discrimina la persona y la corteza sensitiva primaria dos puntos separados en milímetros. Milímetros o centímetros en relación con el sitio que estoy estimulando. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la lengua, que es un músculo, digamos que pequeño, pero súper discriminativo, básicamente la capacidad de discriminación táctil de dos puntos es de 1 milímetro. Acá, por ejemplo, en los labios es de 2 a 3 milímetros. Acá en los pulpejos de los dedos es de 3 a 5 milímetros. En la palma de la mano es entre 8 a 15 milímetros. En el dorso de la mano es entre 20 a 30 milímetros. Pero, por ejemplo, los músculos grandes, en la espalda, en la nalga, o en los glúteos, o en las piernas, básicamente que son masas musculares mucho más grandes, puede ser aproximadamente entre 4 hasta incluso más de 7 centímetros. ¿Eso qué significa? Imaginémonos que utilizamos el músculo más pequeño que acabé de mencionar en relación al milimetraje de discriminación táctil de dos puntos, y que fue ¿qué cosa? La lengua. La lengua tiene una discriminación táctil de mínimo 1 milímetro. Eso significa que si yo cierro el compás por debajo de menos de 1 milímetro, la corteza cerebral y la persona lo va a sentir y les va a contestar como que fuera un solo punto. Pero si yo lo aperturo milimétricamente hablando, un poquito por encima de 1 milímetro, la lengua, la persona y la corteza sensitiva primaria lo va a detectar como que fueran realmente dos puntos. Y el mismo ejemplo o la misma explicación va para el resto, para los espejos de los dedos, para la palma de la mano, para los labios y básicamente para los músculos grandes. No sé si me hice entender. Entonces, básicamente eso es cordón blanco posterior. Pero después regresamos a eso en relación con los otros haces. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a otros haces. El segundo grupo, yo lo suelo explicar más bien como interpretación del dolor y en segundo lugar de la temperatura. Pero más es en relación con el dolor, porque se puede decir que incluso la temperatura es no una forma de dolor, pero se interpreta en la corteza casi como si fuera dolor. Por lo tanto, la forma como la corteza lo recibe, entre el dolor y la temperatura, no hay diferencia prácticamente ninguna. Entonces, cuando hablamos de dolor, existen varios tipos de dolor, pero nos vamos a enfrascar en los dolores en relación con la médula espinal. Tenemos un dolor que es localizado y un dolor difuso. El dolor localizado también se le suele decir epicrítico. Epicrítico significa que analiza de mejor forma la calidad del dolor. Y mientras más localiza la calidad del dolor, el dolor va a ser más epicrítico y por lo tanto la persona lo va a definir mucho mejor mientras más epicrítico es. El ejemplo clásico es el dolor de alguien que viene y me apaga un fósforo en la palma de la mano o coge algo punzante y me hinca. Yo puedo decir que el dolor es punzante, que es hincante, que es lancinante y específicamente puedo describirlo como localizado en el sitio, aunque yo lo esté viendo en el momento en que me están pinchando. En cambio, el dolor difuso es el dolor protopático. Mientras más filogénicamente hablando, el embrión es más antiguo, o sea, recién está creciendo, el sistema de dolor va a ser más difuso. Y a medida que el embrión va creciendo, hasta antes de nacer, el dolor difuso comienza a no ser tan representativo y comienza a tener más representatividad el dolor epicrítico. Por lo tanto, el dolor epicrítico siempre va a ser el mejor analizado y el de más y nueva reciente adquisición filogenéticamente hablando. Miren que hasta circunscribo la palabra filogenéticamente hablando, porque ahí me refiero a comportamiento embrionario en relación al crecimiento, entre lo antiguo y lo nuevo. Este sistema localizado o epicrítico
básicamente es llevado por un haz, que es el haz espino talámico lateral. Pero ahorita cambio bastante radicalmente un concepto que debería haber cambiado en los textos, pero por alguna extraña razón no lo explican, no lo enseñan, y después como que entenderlo cuando ya son más grandes en la carrera o ya son residentes o quieren hacer neurología, se les hace más difícil entender. A este haz espino talámico lateral, digamos que yo le voy a cambiar el nombre y le vamos a llamar haz espino talámico lateral contralateral. ¿Sí? Y al dolor difuso protopático lo vamos a meter en dos sistemas de dolor. Uno que se llama sistema espino retículo talámico o sistema palio espino talámico. Repito, en lo que a dolor difuso se refiere o protopático hay dos sistemas. Un sistema que se llama sistema espino retículo talámico o un sistema paleo espino talámico, porque es un sistema de dolor difuso, mal o pésimamente localizado, el dolor terebrante, el dolor quemante, el dolor ardoroso, el dolor básicamente que no podemos, incluso a veces hasta ni describirlo, pero mucho menos localizarlo específicamente en el sitio en donde hay realmente más dolor. Y el otro, segundo sistema, es de un sistema que es parecido al de acá y también se le llamará haz espino talámico lateral, pero se le llama directo. ¿Sí? Ok. ¿Borro eso? ¿Sí? Ok. Dibujemos una médula y metamos dolor en la médula. La médula, las astas posteriores, las astas anteriores, dividámosla en láminas. Tenemos la lámina 1, tenemos la lámina 2, tenemos la lámina 3, tenemos la lámina 4 y tenemos la lámina 5. El dolor, alguien tiene un azul, ¿no? ¿O verde? No, pero ya no. Verde. Perdón, rojo. El dolor ingresa. Imaginémonos que este es el lado izquierdo. Aquí está el ganglio de la raíz dorsal que permitió la entrada de una fibra medial que luego sube como cordón blanco posterior y una fibra lateral que ingresa a las astas y origina la fibra lateral que va a ingresar por las astas posteriores. Entonces, esa fibra ya no le para en bola la laminación, ya la laminación ya la vimos, ya vimos que sube 1 2 para arriba, baja 1 2 para abajo, bla 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 y se mete, etcétera, etcétera. Ya esa parte ya se asume que ya la entendieron. Entonces, el fascículo entra e imaginémonos que está entrando por T4. Recuerdan que cuando yo les dije que el dermatoma T4 o el dermatoma T5, dependiendo de si estamos hablando en el T4 con los ingleses o el T5 con los norteamericanos, bla, 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 pero es el mismo dermatoma, el mismo sitio a nivel del pezón, imaginémonos que el dolor, no la recepción del dolor para disminuirlo, sino la recepción del dolor para distribuirlo. ¿Se acuerdan que hice esa diferenciación entre axo somático para disminuirlo y axo dendrítico para redistribuirlo? ¿Se acuerdan eso? Sí, seguro, ok. Entonces, imaginémonos un supuesto no consentido que el 70%, no digo que este sea el porcentaje, es variable según las personas, pero se asume que la mayor cantidad de fibras que ingresan en un dermatoma, la mayor parte, imaginémonos que sea el 70%, puede ser el 64%, no lo sé. Esa cantidad, que es la mayoría, se queda en T4, pero el resto avanza hasta T3 y T2, o sea, 1 o 2 para arriba, y baja 1 o 2 para abajo, vale la redundancia. Eso significaría, en buen romance, que el 15% se van para arriba y el restante 15% se van para abajo. ¿Se acuerdan? Utilizando a Lissauer, suben por Lissauer y se meten en la lámina 1, o bajan por Lissauer y se meten en la lámina 1 y redistribuyen el resto de la menor cantidad de fibras. Entonces ya entró, ya pasó esa vaina.
¿ya? Imaginémonos que ya sucedió lo que les acabé de decir. Atraviesa la 1, atraviesa la 2, atraviesa la 3, la 4 y la 5. Pero ojo, al fascículo espinotalámico lateral contribuyen en su formación no las láminas 1, 2, 3, 4 y 5, sino la 1, la 3, la 4 y la 5. Jamás la 2, porque la 2 lo que hace es disminuir de la 2 a la 1 axosomáticamente lo que ingresó a través de la lámina 1. Lo mismo que vimos en laminación. Por lo tanto, las láminas que contribuyen a fomentar la formación de haz espinotalámico lateral van a ser la 1, la 3, la 4 y la 5. Hay textos que dicen que participa la lámina 2. Eso es una falacia y brutalidad monumental. 1, 3, 4 y 5 se topan con el cordón blanco anterior, lo cruzan, pasan por encima, por decirlo así, de las astas anteriores, y en el cordón blanco lateral, contralateral, fabrican el haz espinotalámico lateral. Ese haz espinotalámico lateral asciende sin pararle bola a nadie, aunque no es tan cierto, eso lo veremos ya en bulbo, hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Para llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de este núcleo se dirige hacia la corteza sensitiva primaria, o sea, hasta las áreas 3, 1 y 2 de Broca. ¿Sí? Como este haz es un haz espinotalámico lateral, a este haz se lo considera como el sistema lateral del dolor, clínicamente hablando. El sistema lateral de dolor lleva, además del dolor localizado, también tiene calidades en la recepción del dolor. El dolor localizado, ustedes les permite la localización, dónde exactamente me están hincando, la intensidad, o sea, me duele poco o me duele mucho, y obviamente la calidad del dolor. Uno puede interpretar la calidad, el sitio donde me están localizando el dolor, y la intensidad, si es poquito, mucho, bastantísimo, qué bestia, cómo me duele. ¿Sí? A eso se le llama aspecto discriminativo del dolor. Aspecto discriminativo del dolor significa que yo lo puedo discriminar en su localización, en su intensidad y en su calidad. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Ahora, regresemos a lo de las láminas. Entró el 70% de fibras en T4. El 15% se distribuyó entre T3 y T2 y el restante entre T5 y T6. Entra y forma el haz espinotalámico lateral, obviamente en el nivel T4. Pero en el momento en que se forma, también vuelve y hace un segundo sistema de redistribución del dolor, en aproximadamente 1 hasta incluso 3 para arriba. ¿Sí? De tal manera que al ya cruzarse, ya no solamente existe el primer sistema de redistribución del dolor, que es en dónde, en las láminas, ¿a través de quién? ¿De qué fascículo? Del isagüe, porque el isagüe es el que le permite redistribuir el dolor 1 y 2 para arriba o 1 a 2 para abajo. Pero el segundo sistema de redistribución del dolor en la médula espinal ocurre en el momento en que ya se forma el haz espinotalámico lateral. Este haz, entrando por T4, contribuye al haz en el dermatoma T4. Si hubiera entrado por T3, el 70% contribuiría en T3. Pero una vez que ya lo formó en el dermatoma que sea que entró, también vuelve a ascender 1, 2 o hasta 3 para arriba. O sea, si imaginemos que esto es T4 e ingresó, y acá ya estamos en el dermatoma T4, pero del otro lado de la médula, no sé si me hago entender, creo que sí, del otro lado de la médula, esta interpretación sube 1, 2 o hasta incluso 3 para arriba. Eso hace que el dolor se distribuya mucho más en T4, pero menos en T3, mucho menos en T2 y recontra hiper que menos en T1. Pero es un segundo sistema de redistribución del dolor. Por lo tanto, para que una lesión de la médula espinal lesione, valga la redundancia, o anule la interpretación del dolor que recepta la médula espinal, toda lesión implica, imaginémonos que si hay una lesión en T1, si la lesión fuera en T1,
recién la disminución total de la sensibilidad se vería desde T4 para abajo. Porque de T4 hasta T1 llegó la interpretación de ¿quién? De el dermatoma T4. O sea, si alguien me presiona la tetilla, la entrada del dolor en el lado derecho se va a quedar 1 o 2 para arriba, pero del mismo lado. Pero al ya fabricarse el fascículo y cruzar de derecha a izquierda, se queda en el dermatoma de la médula espinal, pero correspondiente al T4, pero del lado izquierdo. Y en el lado izquierdo sube a T3, T2 o incluso hasta T1, redistribuyendo, vuelvo y repito, por segunda vez el dolor que recepta la médula espinal. Por lo tanto, para provocar una lesión que anule de T4 para abajo mi sensibilidad, jamás la lesión va a ser en el mismo dermatoma donde entró, sino por lo menos 1, 2 o hasta 3 por encima. Entonces, si yo quiero, qué sé yo, anular a alguno de ustedes la sensibilidad en T4 para abajo y decir que esa persona ya no tiene sensibilidad, si yo lo estimulo desde la tetilla para abajo, la lesión tiene que ser en el dermatoma T1 o por lo menos en el T2. No sé si me hice entender. Súper sencillo. A medida que la fibra de dolor va ingresando, el propósito es que al ingresar, ingresa desde abajo para ascender hacia arriba, vale la redundancia. Entonces, lo primero que va a ingresar, ¿qué va a ser? ¿La sensibilidad de dónde? ¿De la médula? ¿Cuál es la médula más baja? La sacrocoxígea o la sacra. Entonces, entra el dolor, imaginémonos que alguien le pincha la nalga, médula sacra. El dolor de la nalga lo interpreta la médula sacra. Esas fibras de la médula sacra se quedan hacia adentro en relación con el haz espinotalámico. Pero si yo subo de la sacra a la lumbar, las fibras que ahora están entrando del dolor en relación con la médula, ¿cuál? ¿Con cuál médula? Si estoy en la lumbar. Con la médula lumbar. ¿Qué sé yo? Alguien viene y me pincha acá, muslo. Entonces estoy estimulando dermatomas lumbares. El dolor, cuando entra, fabrica un haz espinotalámico lateral que hace que las fibras de abajo sacras se vayan para afuera y las lumbares que entraron se quedan adentro. Si voy un poco más arriba a la médula torácica, la torácica que entró hace que las lumbares se vayan para afuera y las sacras se vayan recontra más para afuera. Y en la médula cervical, que es la más alta, al entrar el dolor en relación con la médula cervical, las cervicales hacen que la torácica se vaya para afuera, la torácica hace que las lumbares se vayan para afuera y las lumbares hacen que la sacra se quede para afuera. De tal manera que si esto fuera una médula cervical, el haz que se forma estaría dividido de afuera hacia adentro en sacro, lumbar, torácico y cervical. Si estuviéramos en médula torácica, sería sacro hacia afuera, lumbar y torácica. No cervical, porque cervical está arriba. Si estuviéramos en médula lumbar, sería sacro y lumbar. No torácica, porque estamos en lumbar. Y si fuera en médula sacra, solamente habría sacra. Ni de broma, ni lumbar, peor torácica, y recontra hiper que peor cervical. Creo que está súper bien entendido. Okay. De tal manera que en este momento, este sistema sería el sistema de somatotopía. Somatotopía significa la distribución corporal de nosotros en relación con la médula espinal, en este caso, en relación con qué tipo de sensibilidad, de dolor y de temperatura. Entonces, si dibujáramos un humanito, el humanito estaría, no le ponemos la cabeza porque la interpretación del dolor de la cabeza es trigeminal, es de bulbo para arriba. Entonces pondríamos a un humano con el cuellito, el tronco, las manitos y las patitas. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Entonces, si les preguntaran en un examen o un aporte, describan la somatotopia de afuera hacia adentro en relación con el dolor en la médula espinal. Ustedes tendrán que poner que hacia lateral o hacia afuera está lo sacro, hacia adentro lo lumbar, torácico y cervical, nada más. Traten de no hacerlo cuando lo describan como gráficos, sino enuncien, o sea,